Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy quiero hablar acerca de la marca de la bestia y es que muchos se preguntan qué tipo de marca va a utilizar la bestia final. Y para tratar de determinar qué es la marca, lo más sensato es primero leer qué es lo que la escritura dice acerca de la bestia y después qué es lo que dice acerca de la marca. Y quiero recordarles que el término bestia es utilizado de muchas maneras en la escritura, incluyendo para representar gobiernos humanos. Y con eso en mente, quiero hablar de una manera sumarizada de Daniel capítulo 2 versos 31 al 45. Y quiero ser bien claro que la palabra bestia en estos versos no está relacionada o representa un gobierno humano, ya que estos versos están hablando desde una imagen. Y más precisamente la escritura lo describe como la estatua de un hombre parado, la cual, de acuerdo a los versos 32 y 33, la cabeza era una imagen de oro fino, el pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y en los versos 37 al 43, la escritura hace una correlación, comenzando desde la parte de arriba de la estatua hasta los dedos de los pies, donde cada división es asignada a un reino humano. Y cada uno de estos reinos, bueno, ellos son sucesivos y cubren un periodo de tiempo desde el reino de Babilonia hasta el segundo regreso de Jesucristo. Y sabemos eso porque el verso 34 nos dice que una piedra rompe la imagen en sus pies de hierro y barro cocido. Y de aquí brinco al verso 44 y 45. Y en estos versos la escritura nos informa que Dios establece un reino, el cual reemplaza los reinos destruidos. Y ese reino final que Dios establece nunca más será destruido. En total, estos versos tienen que ver es con una sucesión de gobiernos que fueron localizados entre el Medio Oeste, África del Norte y Europa. Y una vez más, la palabra bestia no es utilizada en estos versos para describir ninguno de estos gobiernos. Pero en Daniel 7, versos 2 al 7, se hace referencia a los mismos gobiernos mencionados en los versos anteriores. La gran diferencia es que en vez de utilizar la palabra imagen, se utiliza la palabra bestia para describir cada uno de estos gobiernos. Pero primero brincaré a los versos 17 y 18 que dicen, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Y bueno, Daniel escribió el libro de Daniel, y él vivió entre los años 620 a 538 a.C., y que es en el tiempo que Judá es conquistada por Babilonia. Ahora, los eruditos no creen que Daniel, el libro, fue escrito en ese entonces, pero que fue escrito alrededor del año 164 antes de Jesucristo. Y parte de esa lógica se debe a las profecías que acabamos de leer. Y es que si ellos aceptan que el personaje descrito en el libro fue el mismo autor y que vivió en esa época, ellos estarían aceptando que este libro predijo el futuro, ya que la profecía predecía la caída del imperio caldeo, o sea, de Babilonia, y que iba a ser seguida por el imperio de Media y Persia, y después de eso iba a haber otro imperio que iba a ser el de Grecia bajo Alejandro Magno, y que iban a haber cuatro divisiones. Y históricamente todos esos eventos ocurrieron. Y bueno, de regreso a las escrituras, Daniel capítulo 2 versos 31 al 42, al igual que Daniel 7 versos 2 al 7, los dos hablan de una sucesión de gobiernos, los cuales terminan siendo reemplazados por un reino que va a durar por siempre. Quiero que noten que el verso 2 de Daniel 7 conecta todas las cuatro bestias con el gran mar. Y gracias a las escrituras no tenemos que especular acerca de qué es el gran mar. Si lees detenidamente Josea 9:1 y
Osea 23, verso 4 y Ezequiel 47, versos 13 al 16, fácilmente te darás de cuenta que es una referencia a el mar Mediterráneo. Ahora, los versos 2 al 7 de Daniel 7 describen las bestias de una manera muy sencilla. Pero hablando específicamente de la cuarta bestia, quiero que brinquemos a los versos 23 al 27. Y dice, dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Y bueno, en esta gráfica que tengo en pantalla, representa un resumen de la historia correlacionada con las dos primeras profecías que miramos. Y en el presente, 9 cuernos de la cuarta bestia, bueno, ya han pasado a la historia, pero estamos esperando por el último, y que es el 10º cuerno. Y bueno, el Imperio Romano a través de la historia y todas sus resurrecciones han tenido una influencia regional, pero ellos forman parte de la cuarta bestia. Y la cosa es que el verso 23 del capítulo 7 dice, hablando del cuarto reino o cuarta bestia, que devorará toda la tierra, la trillará y la despedazará. Eso aún no lo hemos visto. Y bueno, es claro que a través de la historia esta bestia es la que cubre más tiempo. Y aseguré temprano que estamos esperando que el 10º cuerno aparezca. Y bueno, sin irme a detalles, los cuales hemos mencionado en otros videos, este último dictador es también llamado el Rey del Norte. Y este es el mismo tiempo de los 10 dedos de barro y hierro mencionado en Daniel capítulo 2. También a este mismo Rey del Norte es quien en los 10 reyes mencionados en Revelación capítulo 17 versos 12 al 14, ellos le entregan a él su reino. No olvidemos esas cosas y con eso en mente leamos Daniel 8, 23 al 25 que está hablando de este rey. Y al fin del reinado de estos, y bueno, sabemos que por esto tiene que ver con algo que se acerca al fin del tiempo o fin de la era. Y continúo leyendo. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Noten que dice que destruirá a los fuertes. Esto es probablemente una referencia a poderes militares, y al pueblo, bueno, una referencia a la iglesia. Con sagacidad hará prosperar el engaño de su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Y bueno, en el pasado hemos hablado que más probablemente él va a ser tratado de paz, y en tiempo de paz ataca. Y continúo leyendo, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, lo cual es Jesucristo. Ahora estamos hablando de la batalla de Armagedón, lo más probable. Y continúo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Y bueno, les recuerdo que estamos hablando en este caso de la bestia final, y el cual es un personaje o un rey, y en este caso el rey del norte, y él comanda un reino final. Bueno, para ser más claro, un gobierno humano
en la última etapa de esta era. Y con esto en mente también quiero leer lo que Daniel en un capítulo 11 versos 36 al 39 escribe acerca de este rey. Y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni el amor de las mujeres. Así que las iglesias no van a tener poder sobre él. Continúa, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar el Dios de las fortalezas, que hemos hablado en el pasado, y es un Dios de guerra. Continúo, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Verso 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inespujables. Como hemos hablado en el pasado, las fortalezas más inespujables hoy en día son los Estados Unidos de América. Y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Y una vez que conquista los Estados Unidos, bueno, la va a dividir y la va a entregar a diferentes naciones por precio. Quiero regresar al verso 38 y es que una vez más dice que adora a un Dios el cual sus padres no conocieron. Y es un Dios de las fortalezas, así que hay una indicación de un cambio de religión. Voy a poner esto en pantalla por unos segundos, pero no lo voy a leer. Lo único que voy a decir es que la profecía católica de Roma advierte acerca de alguien que va a cambiar la fe. Pero ahora vamos a Revelación capítulo 13. Allí se hablan de dos bestias. La primera bestia es la misma cuarta bestia mencionada en Daniel capítulo 7. Y de esta primera bestia, el verso 1 dice que viene del mar. Esta es una referencia al mar Mediterráneo. Y así como en el antiguo Imperio Romano controlaba todo el mar Mediterráneo, la futura bestia lo hará. Y esta bestia se asociará con una religión ecuménica interreligiosa. Y todo el mundo se va a enamorar de esa corriente religiosa. El verso 4 nos habla de que todo el mundo va a adorar a esa bestia. Y cuando dice todo el mundo, esto no es una cuestión local, esto es internacional, mundial. Como vemos en el verso 8, eso es un error porque los que hacen eso no tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Y hablando de ese rey, la Biblia nos enseña de que ese líder al principio es un príncipe. Es más, ese príncipe es el que confirma el pacto de Daniel 9, versos 26 al 27, y hemos hablado de eso en otros videos. Además, estos versos también nos sirven para confirmar de que este es un poder europeo, ya que el antiguo imperio romano, el cual era un poder europeo, fue el que destruyó Jerusalén en el año 700 después de Cristo. Y esta futura destrucción se menciona en estos versos. Pero bueno, de una manera ligera y directa hemos cubierto la bestia que viene. Ahora miremos qué es lo que la Biblia habla acerca de la marca de la bestia. Primero, el término griego traducido como marca en el Nuevo Testamento es la palabra charagma, y esa se encuentra solo una vez fuera del libro de Apocalipsis, que es en el libro de Hechos 17:29, y es una referencia a una marca o grabado físico. Esta misma palabra se encuentra 8 veces dentro del libro de Apocalipsis. El primer lugar ocurre en el capítulo 13, cuando está descubriendo la segunda bestia, que es la bestia de la tierra. Y eso se encuentra en los versos 11 al 17 de este capítulo. El verso 11 nos informa que tiene apariencia de cordero, pero que habla como dragón. El verso 12 nos dice que ejerce la autoridad de la primera bestia y que hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Y esta segunda bestia es la que fomenta a que la población sea marcada, sea en la mano derecha o en la frente. Y el verso 17 dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre.
Y el verso 18 dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Quiero recordarles que este libro fue escrito alrededor del año 100 después de Jesucristo. En el verso 17 afirma que el no tener esta marca no le permite a una persona ni comprar ni vender. Y si alguna organización quisiera a través de la historia, esto nunca se podría haber ejecutado, ya que no importa si una persona tiene efectivo, en contra de las leyes alguien va a estar dispuesto a venderle. O si ellos tienen algo valioso, alguien que necesite de ese objeto estará dispuesto a pagarles a ellos con efectivo. Pero nos estamos acercando en un punto en la sociedad de que esta escritura se va a poder cumplir. Y esto será cuando no haya efectivo. Cuando la mayoría de personas estén acostumbradas a utilizar sea tarjetas de crédito o cualquier tipo de transacciones electrónicas, las cuales pueden ser monitoreadas por un sistema central. Ahora, Revelación 13:17 menciona términos como el nombre de la bestia y el número de la bestia y la marca de la bestia. Noten que no hay que tener los tres, solamente una de estas tres marcas basta. Por otra parte, el guardar el domingo, bien sea descansar en él e ir a la iglesia en ese día, es una señal del sistema religioso greco-romano. Y si uno fuese forzado a participar en esos eventos religiosos, uno podría afirmar que uno acudió y de todas maneras poder comprar y vender. Al menos que la marca es otorgada cuando uno participa. ¿Y qué tal que es un sello que es temporal, que solo dura por unos días? Y no es un tatuaje como muchos se imaginan. Hoy en día tenemos tintes que solo duran unos días. Los versos 17 y 18 hablan del número del nombre y el verso 18 específicamente dice que es el número 666. Y el primer escrito que se ha encontrado que sugiere una conexión entre algo romano y el 666 fue escrito por Irineo, quien afirmó haber escuchado que Policarpo hablaba de estas cosas cuando Irineo era joven. Y esto escribió Ireneos. Luego también Latenos tiene el número 666. Es una solución muy probable siendo este el nombre del último reino y que era una referencia al cuarto reino mencionado en Daniel. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan en griego y la manera como en griego se deletrea la palabra Latenos y que significa hombre latino o en otras palabras hombre romano, y cuando cada letra de esta palabra es convertida en el número que le corresponde. Y es que este idioma, al igual que los números romanos, utilizaban letras para representar números. Y da la casualidad de que cada letra utilizada para escribir esa palabra son letras que ellos utilizaban para representar sus números. Y eso es lo que les estoy mostrando en pantalla. Y la suma de lo que en ese lenguaje traduce a nuestro lenguaje hombre romano, suma en ese idioma 666. Y quiero ser claro que el número de 666 es el número de la primera bestia de Revelación capítulo 13, el cual es un gobierno o un reino. El número no representa al anticristo, quien es la segunda bestia de los dos cuernos. Pero esta bestia de dos cuernos sí trabaja para promover la adoración de la primera bestia y hace que la población reciba sea la marca o el nombre o el número del nombre de la primera bestia. Y hablando de esta primera bestia de Revelación 13, esta va a ocupar el reino o los territorios que el antiguo imperio romano o controlaba y lugares además de Europa como Grecia, Turquía, partes de África del Norte y del Medio Oeste. Y en Daniel capítulo 11 versos 40 al 43 la Biblia es clara de que el último rey, el rey del norte, va a tomar los territorios del Medio Oeste y de África del Norte.
Y el número 666 significa un sistema romano. Y este último reino va a tener un poder político que es muy similar al del sistema romano. Y los romanos, bueno, eran sincréticos. Esto significa que ellos mezclaban diferentes religiones. Ahora quiero echar un vistazo a Apocalipsis 14, versos 9 al 12. Y el verso 9 conecta a la bestia y a su imagen. Y el recibir la marca en la frente y en la mano. Y el verso 12, en este mismo contexto, habla de la paciencia de los santos y especifica que son los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Y si combinamos Apocalipsis 15, versos 1 y 2 y Apocalipsis 16, versos 1 y 2, en el segundo verso, el verso 15, se mencionan cuatro cosas: la bestia, la imagen, la marca y el número de su nombre. Pero en el segundo verso del capítulo 16 se menciona la marca de la bestia y la imagen. Y la imagen le pertenece a la bestia, aunque la bestia, bueno, no es mencionada. Y en resumen, la escritura es bien clara que enseña que aquellos que intencionalmente adoren al Dios que adora a la bestia o su imagen serán castigados. Y también están dirigiendo el castigo contra los que tienen la marca de la bestia. Y bueno, voy a especular aquí. Esto puede que signifique que tener una identificación o una residencia o una tarjeta bancaria con el número relacionado a la bestia no sea necesariamente un crimen o un pecado del punto de vista bíblico, a menos que uno tenga que romper uno de los mandamientos para poder obtener ese número. Ahora, si pasamos a Apocalipsis 19, versos 19 al 21, parece que los que reciben la marca de la bestia han sido engañados. Y sí es cierto, ellos son culpables por recibir la marca y adorar a la bestia o su imagen de una manera voluntaria, pero al mismo tiempo no es la culpa de ellos porque ellos están bajo un engaño. Y este engaño fue predicho por otras profecías. Jesucristo habló de esto en Mateo 24, 24 al 25. Y sí, falsos profetas se han levantado a través de la historia y han engañado a muchos. Pero esta profecía se agudizará al final del tiempo. Y el engaño va a ser tan impresionante que casi hasta los mismos escogidos serán tentados. Y con esto en mente miremos 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 8 al 12. El verso 8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta escritura nos deja bien claro que es el tiempo del fin. Justo antes que Jesucristo llegue, este inicuo será activado. El verso 9 nos dice que este personaje va a orar por Satanás y va a tener poder y va a poder hacer señales y prodigios mentirosos. Y el verso 10 dice que va a engañar a todas aquellas personas las cuales no están dispuestas a recibir el amor de la verdad. Y es que con la labor que estamos haciendo hoy en día y la obra corta que va a venir y los dos profetas que también van a estar predicando durante esos días, en cierta manera, como las personas no obedecen, eso enfurece a Dios y por eso el verso 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean esa mentira. Y una vez más, es culpa de las personas, pero al mismo tiempo tienen cierto nivel de inocencia. Ahora, si regresamos a la cuestión de la marca versus el número, en Apocalipsis capítulo 20 versos 4 al 6, Dios elogia a aquellos que no tienen la marca, no dice nada del número. Y una vez más pienso que recibir la marca tiene algo que ver con adorar a la bestia o adorar a su imagen. Y en total, todos estos triunfadores, ellos van a reinar con Cristo por 1000 años. Y hablando de este reino de 1000 años, lo cual no tiene relación con el tema, quiero resaltar por un momento una curiosidad, y es que los escritos católicos romanos, ellos afirman que la enseñanza del reino milenial de Jesucristo es una enseñanza anticrista.
Y este reino milenial es lo que nosotros enseñamos, lo que se va a enseñar bajo la obra corta y algo que los dos testigos van a estar mencionando mucho. Pero bueno, regresando al tema. Y una pregunta válida es, ¿cómo la falsa iglesia va a forzar a que las personas reciban la marca de la bestia? Y para eso me gustaría citar un ejemplo del siglo III durante la época del emperador romano Decio. Y es que en aquel entonces los que estaban acusados de ser cristianos, ellos estaban sujetos a ser asesinados, a menos que ellos sacrificaran a dioses paganos y obtuvieran un documento que establecieran que lo hubieran hecho. Y cuando ellos hacían ese sacrificio tenían que hacerlo en frente de una autoridad romana. Ahora, parece que algunos cristianos ellos pagaron a funcionarios un soborno para obtener ese documento. Pero bueno, de la misma manera es posible que el poder final de la bestia exija algún tipo de documento a los bancos, el cual sea proveído por cada persona para poder tener sus cuentas bancarias activas. Y ahí está el detalle, que cómo las personas van a obtener ese documento. Pero la escritura habla de una marca en la frente o en la mano. Y temprano mencioné un sello temporal, el cual solo esté visible por unos días. Y mencioné esa idea porque, bueno, si el requerimiento es que vayan todos los domingos a adorar a la bestia o a su imagen. Y mencioné esta idea porque, bueno, ¿qué tal si una persona adora a la bestia por un mes? Pero una vez escucha el mensaje de los dos testigos, se arrepiente y no quiere volverlo a hacer. Pero bueno, eso es una idea. Ahora, los católicos grecorromanos, esas autoridades, ellos no están opuestos a tatuajes, aunque la escritura está en oposición a estos, y podemos leer Levíticos 19:28, la escritura nos dice que no nos tatuemos ninguna marca. Así que marcas temporales o marcas permanentes son posibles. En total sabemos que habrán cristianos en esos días y es más probable que van a ser considerados como un culto secreto. Si miramos a la historia, durante las primeras persecuciones de los cristianos ellos eran considerados como un culto secreto. Y esa misma situación se espera al final, que habrán pequeños grupos de cristianos aquí y allá que se negarán a aceptar la marca del nuevo culto ecuménico al emperador que la bestia militarista y el falso profeta fomentarán. Pero hablemos de qué puede ser la marca. Y si miramos a la historia alrededor del principio del siglo III, hay una referencia acerca de una marca en la frente de algunos en Alejandría. Y ellos usaban una cruz como marca en su frente. Obviamente esta práctica no viene de la Biblia, pero parece haber sido adoptada de una fe pagana conocida como el mitraísmo. Y para más información quiero referirlos al video titulado La Iglesia de Roma, Mitras e Isis. El todo es que Apocalipsis 13:16 habla de una marca y bueno, nadie parece saber qué es la marca. Pero la historia del mundo se vio profundamente afectada por un emperador romano llamado Constantino. Y ese señor era un seguidor de Mitra. Y ese fue el que afirmó ver una cruz en el cielo. Y esa cruz que él vio supuestamente era una lanza atravesada por una espada. Y desde ese entonces la cruz se convirtió en salvaguardia contra todo poder adverso y hostil. Y esto fue cuando un emperador pagano persuadió a que muchos que profesaban ser cristianos que se convirtieran en guerreros y no en verdaderos cristianos. Pero si recordamos, Jesucristo afirmó que su pueblo no formaría parte de una guerra carnal, y eso está en Juan 18, verso 36. Y es más, esa fue la posición de la Iglesia Católica al principio. Pero como el emperador Constantino tenía un punto de vista diferente, él ayudó a convertir la Iglesia Católica en una religión que acepta la guerra. Daniel 11:38 dice que el poder de la bestia honra a un dios de las fortalezas, y este es el dios que Constantino hizo que los grecorromanos aceptaran.
Y bueno, los historiadores están de acuerdo que después de que Constantino tuvo su visión, él cambió el curso de la historia mundial. Y es que Constantino él mismo estaba agradecido con esta aparente aparición. Y por lo tanto él creía que algunas cosas dentro de su imperio deberían haber cambiado. Y él lo hizo. Él terminó haciendo la primera ley dominical y publicó un edicto contra aquellos que no aceptaban su religión comprometida. Él exaltó enormemente el poder político de los obispos y aumentó masivamente la idolatría y el servicio militar entre los profesantes cristianos. Y él fue el que convocó al concilio de Nicea en 1325. Y allí se adoptaron prácticas que el apóstol Juan advirtió que eran prácticas paganas y anticristas. Este mismo Constantino también, él quitó ciertas propiedades de la Iglesia de Dios y ordenó la pena de muerte para los cristianos de la Iglesia de Dios en Jerusalén, los cuales no estaban dispuestos a comer carne de cerdo. Y bueno, la religión de Mitra usaban cruces y Constantino a él le gustaban las cruces. Y aunque la iglesia grecorromana generalmente no veneraba las cruces antes de Constantino, ellos comenzaron a hacerlo después de que él las aprobó en su nueva religión. Y bueno, el todo es que el uso de cruces no formaba parte de la fe que fue dada a los santos, de acuerdo a primera de Judas, capítulo 3. Y como estamos en el tema de cruces, quiero mencionar que en la antigüedad un tipo de cruz era una señal de los antiguos asirios. ¿Y por qué menciono a los asirios? Sencillamente porque la Biblia afirma que el rey de Asiria, y estoy hablando de Isaías 10, versos 5 al 14, es el mismo llamado la bestia y el rey del norte. Y a lo largo de la historia, personas que parecen haber estado afiliadas con la Iglesia de Dios estaban en contra de las cruces, como los paulinos. Ahora, en Armenia, en el siglo XI, los maniqueos, ellos creían que la adoración de la cruz y las imágenes eran adoración de demonios. Y en Italia, los paterineses llamaron la adoración de la cruz la marca de la bestia. Y en este momento muestro lo que la Iglesia Católica habla acerca de los paulinos, y ellos dicen que ellos no honoraban la cruz. Y Gibbon dice que los paulinos a menudo ellos eran descritos como una secta del cristianismo primitivo puro. Y más adelante, hablando de los cátaros, ellos también llamaron la cruz la marca de la bestia. El total es que el símbolo de la cruz, llamado el símbolo de la bestia, no es una idea nueva. Y esto tiene lógica. Por ejemplo, los cruzadores, ellos tenían unas cruces en sus escudos y las utilizaban estos escudos mientras que mataban a otras personas. Pero viene la pregunta, ¿y de dónde vienen las cruces? Ellas parecen haber originado en Egipto y fueron aceptadas por otras culturas, como Babilonia. Y en el libro clásico llamado Las dos Babilonias de Alexander Hislop, dice, la misma señal de la cruz que Roma adora ahora se utilizó en los misterios babilónicos. Fue aplicada por el paganismo como los mismos propósitos mágicos. Fue honrada con los mismos honores. Lo que ahora se llama la cruz cristiana no era originalmente ningún emblema cristiano, sino la mística Tau de los caldeos y los egipcios, la verdadera forma original de la letra T, la inicial del nombre Tamuz, que en el hebreo, radicalmente igual que en el antiguo caldeo, se encontró en monedas. Ese Tao místico se marcaba en el bautismo en la frente de todos los iniciados de los misterios y se usaba en toda variedad de formas como el símbolo más sagrado. Y bueno, aparentemente la cruz también era un elemento de los antiguos asirios. Y esto fue un escritor que dijo en el siglo XIX, los tesoros del arte y la religión asiria se nos han abierto últimamente. La cruz es denominante en todas sus partes, en todas las partes.
Y bueno, quiero notar que en muchas partes del mundo cristiano, incluyendo algunos lugares protestantes, ellos de una forma u otra aceptan la cruz y otros ídolos. Y no debemos olvidar que la Iglesia de Roma fue la que empujó el domingo y bueno, también ha empujado la adoración de ídolos, de estatuas y de cruces. Y históricamente, en los tiempos de persecución, la realizaban los inquisidores, los cuales portaban cruces. Y bueno, como empecé a hablar del tema de los inquisidores, quiero hablar de la década del año 1300, que había un famoso inquisidor católico llamado Bernard Guy, el cual afirmó lo siguiente acerca de los abigeneses, los cuales algunos eran parte de la Iglesia de Dios. Y leo del segundo párrafo. Aseveran además que no se debe adorar ni venerar la cruz de Cristo, porque, como insisten, nadie veneraría ni adoraría la horca en que ha sido colgado su padre, un pariente o un amigo. Exhortan además que los que adoren la cruz deben, por razones similares, adorar todas las espinas y lanzas, porque así como el cuerpo de Cristo estuvo en la cruz durante la pasión, así lo estuvo la corona de espinas en su cabeza y la lanza del soldado en la cruz. Ahora miremos lo que la iglesia enseñaba en 1989. ¿Qué es la marca? Es una parodia del sellamiento en el capítulo 7 de los siervos de Dios. La marca sirve para identificar a los que adoran a la bestia. La metáfora pudo provenir de varias prácticas. En la época romana, los esclavos desobedientes a menudo eran marcados con marcas de propiedad, al igual que el ganado en la actualidad. El tatuaje religioso también estaba muy extendido. Los devotos de un dios se etiqueteaban a sí mismos con tatuajes para designar su devoción leal. La marca demoníaca también se usó para sellos adjuntos a documentos comerciales estampados con el nombre y fecha del emperador. Ahora les leo algo que Herbert W. Armstrong escribió en 1952. Esos mártires que hace más de 1000 años fueron asesinados porque no adoraron a la iglesia, no se conformaron con su idolatría y sus creencias y costumbres paganas, ni adoraron al llamado Sacro Imperio Romano. ¿Y por qué se negaron a recibir la marca de la bestia? Los que reciben las plagas son quebrantadores de los mandamientos de Dios y también al mismo tiempo receptores de la marca. Se vuelve más y más claro que la marca de la bestia representa el quebrantamiento de los mandamientos, idolatría. Algunos adoran ídolos tallados en piedra, madera o mármol. El sábado fue hecho para el hombre, así dijo Jesús en Marcos 2:27. Fue hecho cuando fue hecho el hombre, de acuerdo a Génesis 2, versos 1 al 3. Y fue Cristo, el Eterno, quien lo hizo. Por lo tanto, Él es el Señor del sábado. Fue hecho para mantener al hombre en el verdadero conocimiento de la identidad del Dios verdadero, para guardarlo de la idolatría. Y bueno, no hay duda de que la iglesia falsa ha menospreciado el cuarto mandamiento de Dios y lo ha reemplazado por un día que típicamente algunas religiones paganas lo dedicaban al día del sol o le dedicaban ese día al sol. Además de otras prácticas paganas, la iglesia siempre tenía un enfoque o un lugar especial, por decirlo así, por el uso de cruces. Y bueno, un católico te va a decir que el uso de talismanes, bueno, al menos algunos de ellos te dirán que el uso de talismanes es algo malo. Y están correctos. Pero el usar una cruz se sentía algo como tan natural, como tan cristiano, como tan de Dios, de tal manera que muchas personas no ven a las cruces o el uso de cruz como ningún artefacto de maldad, ni mucho menos el pensar que éste puede estar asociado con la marca de la bestia. Es más, recuerdo cuando era chico, uno podía llevar una cruz a un cura y él la bendecía. Y sacerdotes y obispos católicos
Ellos con su mano derecha ponen la marca o la señal de la cruz en la frente de las personas cuando son bautizadas o de las personas que practican en el miércoles de ceniza o cuando están confirmando a las personas jóvenes. Es más, es una práctica común de utilizar o hacer la forma de la cruz con la mano antes y después de rezar. Por todas estas razones, pienso que la marca de la bestia puede ser una cruz. Y es que los pueblos católicos, ellos en sí no van a creer que esa sería la marca de la bestia. Y además, si la cruz tiene un origen histórico con la cruz de Tamuz, eso es muy significativo. Y por favor vayan a Ezequiel capítulo 8 y allí hablan de las abominaciones que el pueblo cometía. Una de las abominaciones tenía que ver con idolatría y el uso de imágenes. Además, se menciona la práctica de guardar el luto al Tamuz. Y bueno, la adoración a ese carácter era una abominación. Y si ese carácter inspiró la cruz de Tamuz, que después inspiró la cruz que tenemos hoy en día, entonces la raíz de este problema tiene más de 2000 o 3000 años. Y temprano, bueno, no fui en detalle, pero pues el domingo era en el día que los paganos adoraban el día del sol. Y en este mismo capítulo se habla de que los sacerdotes se paraban con su espalda hacia el templo en dirección este, esperando por la salida del sol. Y sí, nuestra religión moderna, la cristianidad en general o tradicional, ha heredado abominaciones, las cuales son muy antiguas. En este momento quiero mencionar un escrito que lo más probablemente fue incorrectamente atribuido al obispo romano Hipolito, el cual supuestamente dijo: Vosotros fuisteis marcados con el sello de mi cruz, pero lo borrasteis con la dureza de vuestro corazón. Y bueno, Jesucristo nunca diría algo así. Pero con eso en mente quiero resaltar una explicación católica concerniente a Apocalipsis capítulo 13, verso 16 y capítulo 14, versos 2 y 3. Y dice: el propósito de retrasar la embestida de los cuatro vientos es dar tiempo para firmar la frente de los siervos de Dios. La escena recuerda a Ezequiel capítulo 9, verso 4, para marcar un tau en frente de los fieles. Este tau en hebreo antiguo tenía la forma de una cruz. En el capítulo 13, verso 16, los seguidores de la bestia tienen firmados en la frente o en la mano derecha. Ellos tienen el sello de la bestia, en contraste con estos que tienen el sello del Espíritu en la frente y en el corazón. Y de seguro quien escribió esto fue inspirado por un demonio. Y es que esto parece indicar que los católicos creen que tendrán la marca de la cruz en sus frentes en el tiempo del fin. Y ellos dicen que esto concuerda con lo que se encuentra en Daniel capítulo 9. Y bueno, debe leer los versos 3 al verso 10, pero en sí el enfoque es en el verso 4 y que dice: y le dijo el Eterno: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponle una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ahora, el que debe poner esta señal, de acuerdo al verso 3, es un ángel, un querubín. Ahora, concerniente al Tao que el escritor católico menciona, bueno, en realidad no parece de la cruz católica, pero muchos católicos respetan ese escritor. Y bueno, en general los católicos creen que Dios tenía a su pueblo en el Antiguo Testamento marcado con una cruz. Y leo este pequeño párrafo. En el Antiguo Testamento, claras alusiones a la cruz y la crucifixión de Jesucristo. Así, la izquierda griega o tau aparece en Ezequiel 9, según San Jerónimo y otros padres, como un símbolo solemne de la cruz de Cristo. Y es que, de acuerdo a la Enciclopedia Católica,
Esta es una de las maneras como la cruz fue introducida en la iglesia. Y leo, la cruz fue trazada originalmente por los cristianos con el pulgar o el dedo en sus propias frentes. Esta práctica está atestiguada por innumerables alusiones en la literatura patrística y estaba claramente asociada en ideas con ciertas referencias a la escritura, en particular Ezequiel 9. Y bueno, en el presente y por mucho tiempo en la historia, los católicos atan la cruz tanto con la mano como con la frente. Miremos lo que la Enciclopedia Católica afirma. Al comienzo de la misa, el celebrante hace la señal de la cruz colocando su mano izquierda extendida bajo su pecho. Luego, levantando su derecha a su frente. De todos los métodos anteriores de venerar este símbolo dado de vida y adoptarlo como emblema. La marca de una pequeña cruz parece ser la más antigua. Y definitivamente la mano derecha y la frente están involucradas con la marca anterior. Los sacerdotes usan cruces de varias formas e incluso en su ropa o vestiduras que utilizan durante la misa. Y bueno, también quiero recordarles que en la creencia católica la señal de la cruz muestra la Trinidad, ya que ellos lo hacen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y bueno, esto es muy diferente a la dualidad de Dios, que hemos hecho un video acerca de eso también. Bueno, en total es que la señal de la cruz, de acuerdo a muchos católicos, es la marca de los cristianos. Y por eso no es extraño que algunos eruditos católicos creen que aquellos que no adoren a la imagen de Cristo, como el crucifijo, son aquellos que adorarán la imagen de la bestia. Y va a haber una marca de la bestia que implica desobediencia a Dios. Y pienso que a través de la historia, demonios han puesto semillas para que el pueblo fácilmente sea convencido por la falsa iglesia e inclusive influenciar a todo el mundo a que acepten la cruz como la señal de Dios. Y la ironía es que no lo es. Y sorprendentemente hay algunos escritos que indican que algunos que llevan cruces serán perseguidores. Y bueno, puedes pasar al video y leerlos detenidamente si deseas. Pero quiero mencionar que la Biblia advierte sobre el jinete o el caballo blanco en Apocalipsis 6, versos 1 y 2. Y estoy hablando de los cuatro jinetes. Y como hemos hablado en otros videos, aunque a través de la historia han habido falsos maestros, la implicación de la profecía es que los sellos se abrían o se abren es a los final del tiempo. Eso significa que el mayor triunfo o el mayor engaño del caballo blanco es hacia el final del tiempo. Y bueno, la Biblia advierte que aquellos que rechazan la marca de la bestia, estoy hablando de Apocalipsis capítulo 13, versos 16 al 17, esas personas están sujetos a ser asesinados bajo la dirección del anticristo. Y el hecho de que hayan profecías católicas que afirmen que personas llevando cruces van a perseguir a sectas judías, y de acuerdo a los grecorromanos, la Iglesia de Dios es una secta judía. Y digo eso porque algunos escritores y místicos católicos han afirmado que grupos que observan el día de descanso en el sábado son sectas o pertenecen a sectas judías y que no son cristianos. Ahora, en Apocalipsis capítulo 13, verso 15 en particular, y dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. Y bueno, aquí la palabra imagen es la palabra griega eikon, y que se refiere a la imagen en una moneda, o aparentemente un ídolo o un ícono. En Colosenses capítulo 1, verso 15, y ahí la implicación es que eikon es algo físico, como Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Y bueno, la bestia final, bueno, es un rey, pero también es un reino. Y si fuera solo el sacro o santo imperio romano, no creo que la escritura
hubiera especificado que la imagen tenía aliento y la capacidad de hablar. Así que pienso que la imagen es algo físico. Y en una nota posiblemente relacionada, Jesús, Daniel y Juan enseñaron acerca de las abominaciones del tiempo del fin, y eso está en Marcos capítulo 13, verso 14, Daniel 11, verso 31, Daniel 12, verso 11, Daniel 9, 27 y Apocalipsis 17, versos 4 al 5. Y me parece que los versículos anteriores sugieren que la abominación desoladora es algo físico y está relacionado con la bestia de 10 cuernos, o sea, el rey del norte, y posiblemente con el misterio de Babilonia. Quizás la abominación esté relacionada con la imagen de la bestia. Y pienso que un elemento físico como un crucifijo o una estatua pueden cumplir con las escrituras relacionadas con la imagen. Y obviamente un ídolo sería una abominación, ya que en el Antiguo Testamento esa es una práctica pagana que es considerada una abominación. Y con eso voy a citar Deuteronomio capítulo 18, versos 9 al 12, aunque no la va a leer, pero puedes pausar y leer. Y definitivamente estatuas de carácter religioso son abominaciones. Y de acuerdo a Isaías 21:9, y que parece ser una referencia a la caída de la Babilonia, en esa caída caen todos sus ídolos. Y esto parece indicar que las imágenes físicas son un problema con la Babilonia del tiempo del fin. Y eso también parece confirmarse con Deuteronomio capítulo 28, verso 64. Y bueno, cambiando la conversación un poquito, y es que muchos se preguntan si la marca de la bestia simplemente es la adoración en los domingos. Y me parece que Daniel 7:25 es la escritura que apoya con más fuerza la marca del día de la semana. Y esa es la que dice, y hablarán palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Y este verso claramente indica que hay un cambio de tiempo en un periodo o en ese periodo de 3 años y medio. Y aquí quiero recordarles que el domingo ha sido la señal del imperio romano desde Constantino. Él fue quien estableció la ley dominical en el año 321. Y bueno, la impresión de Daniel 7:5 es que este gobernante él perseguiría y que tal vez trataría de cambiar el calendario, muy probablemente relacionado con prácticas religiosas. Pero eso no significa que el domingo sea su única marca. Sabemos que una gran diferencia entre los verdaderos cristianos y el resto de la población en el tiempo del fin es que los verdaderos cristianos ellos guardan los 10 mandamientos de Dios. Y aquí quiero citar Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Y bueno, también debo mencionar capítulo 14, verso 12. Y bueno, los cristianos de los últimos tiempos, ellos van a guardar los 10 mandamientos. Y no son solo los judíos creyentes como algunas personas o protestantes afirman. Y bueno, el hombre de pecado, él va a promover pecado y él está involucrado con el ministerio de iniquidad. Y eso es porque él finge ser religioso y ser moral. Y las personas que no han aceptado la verdadera fe lo van a seguir. Y él no va a tolerar a aquellos que guardan los 10 mandamientos de Dios. Bueno, en total el video es bien largo, así que voy a hacer un breve resumen y el video termina. Voy a comenzar diciendo que la Biblia apoya que tanto la imagen de la bestia como la marca de la bestia son elementos físicos. O sea que el uno es probablemente una estatua y el otro, bueno, es una cruz y las cruces son un elemento físico. Y todo esto parece estar respaldado por ciertos escritos proféticos católicos que creo que Satanás inspiró
Y bueno, es que no debemos olvidar que el demonio tiene sus artimañas y para eso vamos a Segunda de Corintios capítulo 2 verso 11. Y como Primera de Timoteo 4 verso 1 menciona que hay doctrinas de demonios, creo que la escritura es bien clara que en los últimos días la gente va a abrazar doctrinas de demonios. Ahora, en este video no he cubierto o he hablado del gran monarca. Y es un carácter que varios católicos eruditos han escrito acerca de él a través de la historia. Y han profetizado concerniente a este personaje y del punto de vista de ellos es muy bueno, el cual va a solucionar algunos problemas, va a causar prosperidad y va a liderar al pueblo a que triunfe en contra de las naciones musulmanas. Bueno, este mismo carácter es el que la escritura lo presenta de una manera negativa como el rey del norte o la bestia final. El todo es que este gran monarca, de acuerdo a ciertos escritos católicos, sus seguidores ellos llevarán cruces y perseguirán a los que no las tienen. Históricamente, los cruzadores o cruzados, que significaba portadores de la cruz, ellos tenían cruces en sus escudos cuando estaban matando y saqueando otras poblaciones. Y bueno, hablé de las cruces porque muchas personas aceptan las cruces como un símbolo religioso válido. Pero la cruz no es un símbolo cristiano, es un símbolo pagano que muy posiblemente tiene orígenes en Tamuz y por ende fue adoptado por los egipcios y finalmente de una u otra manera llegó a los primeros falsos cristianos. Y concerniente a tatuajes, bueno, la escritura es clara que los tatuajes están prohibidos. Y si la marca pudiese agregarse como si fuera un tatuaje, los verdaderos cristianos no pueden aceptarla. También hablé de que quebrantar los mandamientos es una marca de la bestia. Y bueno, concerniente a las cruces, ya que Satanás a través de la historia ha inspirado a muchos falsos profetas y apóstatas para respaldar cruces o crucifijos, pienso que cualquiera de estos va a estar involucrado como la marca de la bestia. Y como la bestia se preocupa más por el control y por su agenda, el usar una marca de significado religioso pienso que es importante para esa bestia. A través del video mencioné varias profecías grecorromanas o católicas concerniente la imagen de la bestia o la marca de la bestia. Y no baso las conclusiones basadas en esas profecías, pero las presento porque pienso que son esas semillas que demonios han ido plantando a través de la historia para hacer creer a las personas de que los símbolos y doctrinas que ellos empujan parezcan muy naturales dentro de la religión. Y bueno, por otra parte también pienso que el culto dominical es una marca y es parte de la marca de la bestia. Y pienso que es muy probable que ciertos elementos físicos de la imagen de la bestia, de la abominación y la marca de la bestia son elementos físicos y esto tiene que ver con idolatría. Este video fue basado en el artículo titulado La marca de la bestia, escrito por el Dr. Thiel.